Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información. En esta ocasión les traigo un video titulado El Imperio Oculto. Y es algo de lo cual nunca van a ver, bueno, es mucho de lo que se habla en este canal que no ven en los medios de comunicación. Pero este tema es importante, amigos, porque muchas veces vemos en documentales, en diferentes tipos de inclusive noticieros, programas, de que el hombre ha conquistado mucho el espacio y que nuestros océanos están ahí, que no los hemos investigado como debiera de ser. Cuando eso es una gran mentira. Nosotros, así como el ser humano, como ha hecho muchas cosas en el espacio, se han hecho abajo en el mar, en los océanos, desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo, pero eso siempre ha estado bien callado. Hay una élite o inclusive, bueno, no nomás ellos, muchas agencias militares, como la rusa, la americana sobre todo, por mucho tiempo han estado trabajando en nuestros océanos, en las profundidades de nuestros océanos. ¿Por qué? Porque desde los 50 y 40, inclusive, bueno, en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial han tenido muchísimas experiencias, porque hay almirantes que han salido a hablar, inclusive la Unión Soviética o Rusia ahora desclasificó muchos documentos y ahí salieron muchísimos informes de almirantes haber tenido encuentros cercanos con OSNIs, objetos sumergibles no identificados, y están por todos lados del mundo. Aquí les voy a hablar yo de unos en este resumen que les traigo. Vamos a hablar del doctor Sauder. Él en el 2002 fue el primero que habló de este tema porque él recuperó unos diseños de bases que se estaban construyendo alrededor de los Estados Unidos, en el Golfo de México y en varios lugares del mundo. Pero bueno, no quiero adelantar mucho para decírselos en el resumen, pero es importante que no nos dejemos engañar. El océano, los océanos han estado bien investigados por los últimos tiempos, inclusive por el programa espacial secreto también. No crean, así como se ha investigado el interior de la Tierra, se ha investigado el interior del océano, pero lo que pasa es que de esas cosas ustedes van a ver, no se habla mucho. Inclusive de lo que vamos a hablar ahora, de las bases subterráneas y sobre todo de las bases submarinas, hasta hace poco han salido documentos porque investigadores han ido a recuperar algo de documentos que ya se podían desclasificar, y nos hemos dado cuenta de que realmente se ha trabajado en el océano desde hace muchísimos años. Estoy hablando de mínimo 45 años. A lo mejor desde antes ya se viene trabajando en bases muy profundas, habitadas o tripuladas, como se puede decir, por seres humanos. Y claro, también que se han encontrado con algunas bases submarinas que son de gente no humana, o vaya, seres no humanos, perdón. Es por lo cual que el ejército o los militares o los países o los gobiernos que están a cargo de todo no se iban a quedar atrás. Ellos también tenían que ver qué es lo que estaba pasando en las profundidades del océano. Creo que muchas veces los medios de comunicación tratan de ver de que estamos un poquito, vaya, atrasados, yo creo, o es que realmente no les gusta compartir este tipo de información, o como siempre lo he pensado, están manipulados para hablar de lo que el público quiere oír. Las cosas que una pequeña élite solo puede saber, esas no las tocan por lo general. Pero vamos directamente a este resumen que les traigo: bases submarinas, bases subterráneas y túneles muy profundos. Se sorprenderán lo que tenemos y lo que otros no humanos también tienen. Vamos. El imperio oculto, bases subterráneas, bases bajo el mar y sistemas de túneles. Esto que vamos a hablar, amigos, ahora ya no está tan bien clasificado, bueno, unas cosas, porque ya, como ya dije antes, investigadores han recuperado algunos documentos que habían estado en secreto,
Pero lo malo es que sigue el silencio, de que esto nunca lo vas a ver que se discuta o se hable del tema, o que se hable sobre ello en los noticieros, mucho menos en los medios de comunicación masivo. Se sabe de la existencia de instalaciones subterráneas secretas con fines militares. Eso se supo hace mucho tiempo, desde los tiempos de los nazis, que usaban ese tipo de bases para esconder su sofisticada tecnología antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense cómo está esto. Hasta el 2013, la CIA, el gobierno americano, admitió la existencia del Área 51, que de hecho existe, a pesar de décadas de negación. Yo recordaba antes que muchos creían que era una leyenda urbana. Nada más imagínense, siempre hay ese tipo de personas, y eran investigadores, Y bueno, por décadas fue una negación oficial por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que nos da a entender es que hay una gran cantidad de proyectos, amigos, y programas llevándose a cabo ahorita mismo. Estoy seguro de que, como decía Ben Richard, por allá en 1995, que ya, no me acuerdo si fue el 85 o 95, pero fue en esos años, cuando dijo que ya teníamos la tecnología para llevar a E.T. a su casa. Ya se imaginarán. Y él no era cualquier persona, Él era el director de la Lockheed. Así que se imaginan. Pero vamos a continuar con esto. La verdad es que por muchos informantes que han cumplido ahora su contrato de confidencialidad, y creo que muchos de ellos ya con avanzada edad, quieren compartir con nosotros algo de lo mucho que vieron en su vida dentro de esos programas y proyectos ultra secretos, y que creen que fueron robados, porque muchos de ellos así lo piensan, que fueron robados a nosotros los ciudadanos, porque realmente al final éramos los que pagábamos todos los proyectos negros con nuestros impuestos. Y bueno, nomás falta recordar también las noticias de escándalos y corrupción que hubo por muchos años, como los miles de millones perdidos por programas de HUD, un programa que era para ayudar a los ciudadanos de este país, de Estados Unidos, a conseguir la vivienda a muy buen precio. Y casi nada de interés con la ayuda del gobierno federal, y realmente era una ayuda increíble, y se sabe que se extraviaron millones y millones de dólares, por no decir billones. Nunca se supo dónde fueron a dar. Inclusive una de las personas que investigó ese fraude le fue muy mal, como que alguien no quería que se metiera muy a fondo. Al contrario, ellas al final la acusaron a ella cuando ella estaba investigando a dónde se había ido todo ese dinero. Y recordemos también los billones de dólares perdidos de la Native American Trust Fund. No nos olvidemos también de ese desorbitante cantidad de billones de dólares extraviados, de la que el señor Donald Rumsfeld salió a hablar, que no sabía ni siquiera dónde estaban esos billones de dólares, cuando él era secretario de Defensa de los Estados Unidos, allá en el 2001. Y vaya, justo antes del atentado de las Torres Gemelas y del Pentágono, en aquella fatídica fecha del 11 de septiembre de ese mismo año. ¿Recuerdan que salió a hablar que se habían perdido mucho dinero? Y miren qué casualidad que uno de, disque, entre comillas, aviones que dieron en el Pentágono, dieron en una oficina donde se llevaban, el conteo, o cómo se puede decir, donde llevaban el corte sobre el dinero gastado por el Pentágono. Y vaya, me imagino que ahí había mucha información, por lo cual también es muy extraño que precisamente ahí haya pegado se haya estrellado ese avión, que sigo pensando que no fue ningún avión, fue un misil. Pero bueno, cada quien tiene sus teorías. Bueno, como les digo, sigamos todo ese dinero, amigos. Es fácil pensar que se han usado para proyectos negros, y una gran cantidad de ello era construir bases subterráneas, bases bajo los océanos, una gran cantidad de túneles usados para la transportación de una pequeña élite política y militar, con esos trenes maglev o levitación magnética de muy alta velocidad, que conectan bases subterráneas y oceánicas. Si no estoy mal informado, tanto dentro del territorio de los Estados Unidos
como fuera de él. Precisamente a una informante, Alicia, me estuvo platicando acerca de algunas rutas que hay de estos trenes, o vaya, digámonos trenes de alta velocidad fuera del territorio de los Estados Unidos, como de San Antonio a Puerto Rico, cruzando todo el continente. Inclusive me habló de un poco de esto, y hablaré más a fondo cuando la entreviste de nuevo, para que ella no los platique, pero bueno, también hemos tenido esta información. La verdad, amigos, es que hay una gran cantidad de tecnología muy avanzada aquí en la Tierra, y más allá fuera de ella también, construida por una organización clandestina ultra secreta que es llamada por algunos como el Programa Espacial Secreto. El desarrollo de estos programas comenzaron más en serio, hablando de los túneles y de todo esto del Programa Espacial Secreto. Se dice que estos programas comenzaron más en serio y profundos después de la Operación Paperclip, cuando se trajo a miles de científicos nazis de muy alto nivel a territorio de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y fueron incrustados dentro del aparato industrial militar, mejor conocido ahora como el Complejo Industrial Militar. Los alemanes ya estaban trabajando en la exploración del sistema solar, aunque muchos se burlen, pero realmente van a ver que muy pronto se van a desclasificar documentos donde se va a hablar de eso, y se van a quedar con la boca abierta hasta dónde estaban los alemanes de avanzados. Y muchos dirán, ¿y por qué no ganaron la guerra? Bueno, eso ya se ha explicado mucho, pero bueno, sigamos con esto. Como les digo, los alemanes estaban en la exploración del sistema solar usando tecnología inversa de las antiguas bimanas, de alguna de las antiguas civilizaciones humanas muy avanzadas. Por eso les digo en mi serie Especie con Amnesia, si todavía creen que el ser humano antiguo era un cavernícola con taparrabos y pelo largo comiendo carne cruda, ¿ustedes creen? No, señores. Realmente eso es mentira. Eso es lo que nos enseña el sistema educativo, porque a ellos les conviene, pero no fue así. Bueno, sigamos con esto. Bueno, eso como les digo, sería después de que alguien nos hubiera manipulado el ADN. Ahí sí creo que después de eso realmente se nos olvidó todo y empezamos de nuevo como primitivos, porque a estos dioses les convenía, porque no nos querían para otra cosa, sino no más para recoger su preciado metal, que era el oro. Inclusive no querían ni el metal, buscaban algo más del metal, que no es el metal. Y bueno, y como les digo, estos dioses manipularon nuestro ADN y colocaron esta amnesia, al cual seguimos teniendo hasta nuestros días. Sigamos con los programas secretos, o con los programas espaciales secretos. Después de la década de los 60, amigos, se dio una división entre lo ultra y lo secreto. O sea, lo que era ultra secreto y lo que era nomás top secret. O lo relacionaron de esta manera. Lo ultra secreto se iba a ir fuera de este mundo, y lo otro, lo top secret, se iba a ir a las operaciones cerca de nuestro planeta, aquí alrededor. La Solar Guardian, el conglomerado corporativo interplanetario, la Liga Mundial Galáctica de Naciones, la Dark Fleet, son facciones del programa espacial secreto que funcionan especialmente en nuestro sistema solar y más allá. Mientras lo otro, la facción militar, lo que está aquí dentro de la Tierra, las facciones de acceso espacial como la NASA, la NSA, fundada en 1952, pero no se supo de ella hasta los mediados de los 80, nada más para que vean cómo esconden las cosas. La NRO, la Oficina Nacional de Reconocimiento, que fue fundada en 1960, pero que permaneció oculta, ni se imaginan, por 30 años nadie sabía de ella. Nadie del público sabía que existía esta agencia y para qué funcionaba. Realmente todas estas agencias funcionan aquí, en la órbita terrestre baja, aquí en la Tierra. Los programas de inferior nivel están muy compartimentados también. A la mayoría del personal se les dice que no hay extraterrestres y que la mayoría de los avistamientos ovnis
son naves secretas militares. Estos programas utilizan plataformas de armas y estaciones de seguimiento en la órbita baja de la Tierra, así como bases militares subterráneas, bases militares bajo nuestros océanos. ¿Y qué es lo que vamos a hablar ahora? De las bases bajo nuestros océanos. Las investigaciones y discusiones sobre las bases militares bajo el océano comenzaron hace décadas. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones de Stanford se discutió la construcción de decenas de bases submarinas, desde 1968. El estudio fue titulado Bases de viabilidad con tripulación, de bases profundas. En este estudio se revela claramente que el complejo industrial militar estaba considerando lo que podría hacer con su tecnología que poseía para aquellos momentos. Estamos hablando de más de 4 décadas, amigo. En ese estudio decía que la construcción tenían en planes la construcción de 30 bases con personal en las profundidades oceánicas. Esa técnica, ellos decían que era técnica y económicamente viable. Sin embargo, era necesario establecer algunas instalaciones experimentales antes de comenzar un programa de construcción completo. Ellos decían, esto podría tomar 15 años. La tecnología principal para una instalación terrestre ligado a una en la profundidad del mar está establecida ahora. Es lo que decía el informe, solo se necesitaban adaptaciones. Bueno, las fases experimentales restantes requerían un mayor desarrollo de equipos y técnicas aplicables para el acceso a lo más remoto, pero a lo más remoto y profundo del océano. Hay tareas útiles para una sucesión de 3 estaciones experimentales de avances distintos en técnicas de construcción, seguían con el informe. La ciencia y la ingeniería concerniente a los océanos y sus recursos se promovió y se avanzó o se avanzará, y las funciones en bases militares submarinas más profundas para complementar operaciones. Y decía el estudio, los costes de la fase experimental, llamados aquí programa de demostración, puede ser sorprendentemente modesto, o sea que no era muy caro. Aproximadamente la mitad de $1 billón de aquellos de los 60, billones, o sea, millones de millones, que serían gastados en 15 años. Por lo tanto, amigos, ¿existen bases submarinas hoy en día? La respuesta es sí, y muy avanzadas ahora, con toda la tecnología que tenemos. Pero yo sigo pensando y sabemos que las esconden, como lo hicieron con el Área 51 por mucho tiempo. En 1987, el subdirector de Ingeniería y Construcción del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Lloyd Dusha, dio un discurso en una conferencia titulada Ingeniería de Bases Subterráneas para la Defensa, Experiencias y Enseñanzas, y decía: después de la Segunda Guerra Mundial, los factores políticos y económicos cambiaron la imagen de las construcciones subterráneas y provocó un renovado interés para el Think Underground, o pensar bajo tierra. Como resultado de este interés, el cuerpo de ingenieros llegó a estar implicado en algunos diseños y construcción en proyectos militares muy complejos e interesantes. Aunque en esa conferencia indicó el tema de las bases subterráneas de defensa, se sabe ahora que otros proyectos, los más interesantes, fueron clasificados en su tiempo, como los túneles utilizados por el transporte subterráneo, que ya hablamos antes, los maglev. A continuación veremos que el Cuerpo de Ingenieros de la Armada participó en la construcción de la base de NORAD en la década de los 60, construida muy profundamente debajo de la montaña de Cheyenne, en Colorado. Esta es la única base subterránea importante de la que se ha hablado públicamente, es la única. No hemos dado cuenta de más bases subterráneas secretas. Bueno, nos hemos dado cuenta realmente por documentos obtenidos por, como dije antes, los investigadores a través de la Ley de Libertad de Información, la FOIA,
que arrojan en esos documentos arrojan más información sobre el tema y especifican claramente los planes para la contracción de las instalaciones subterráneas. Otro gran ejemplo de la existencia de las bases submarinas, amigos, proviene de William B. McLean, quien era el inventor del misil aire-aire Sidewinder, y él era exdirector de tecnología en el Centro de Prueba Naval de China Lake. También fue director del Centro de la Guerra Naval bajo del mar de Estados Unidos en San Diego. McLean hizo algunos comentarios de John Neubauer, que en ese momento era el editor en jefe de la revista Astronáutica y Aeronáutica, y que indicaba que estas plantas o bases submarinas ya estaban en desarrollo en 1969. Walter Kroschner, que era el ilustrador para la Marina de los Estados Unidos en la Rockside Team, durante los años 60, se contactó con el doctor Richard Sauder. Este señor es bien importante. Yo creo que es el que más sabe de las bases submarinas y subterráneas ahora mismo. Y dice que es quien más profundamente, que les digo, este señor Sauder, el que más profundamente ha investigado este tema de las bases submarinas. Lo ha investigado muy ampliamente. Dice que esa década de los 60, como vimos, es cuando la Armada estadounidense tenía los planes para construir los complejos y bases subterráneas marinas más grandes. Cuando se le proveyó a Sauder algunas ilustraciones originales que se habían hecho para estos proyectos, fueron muy reveladores. Aquí van a ver algunas, aquí en el video. Bueno, ya las están viendo seguro. El doctor Sauder tiene un libro donde presenta esas ilustraciones. Aquí como les digo, aquí les voy a poner algunas, y también entra en detalles con respecto a la ciencia, a la ingeniería detrás de todos estos proyectos. Muy recomendado el libro de este señor. Se llama Hidden en Plain Sight. No sé si está en español. Voy a poner, a ver si pongo aquí una imagen de su libro, o si no voy a poner un link. No sé si está en venta todavía. Yo lo leí en PDF, me lo pasaron. Bueno, aquí les voy a leer un extracto del libro, lo que dice este libro del doctor. Dice: esta instalación habla de una base submarina que tiene una pista muy grande, también llamada Nautilus Concept, que puede atracar 3 submarinos de estos gigantes a la vez, con una instalación hermana contigua que puede manejar múltiples submarinos. La imaginación no deja más explicaciones. Grandes submarinos, grandes aparcados, y ahí por lo que se cree que esta instalación es muy grande. Y créanmelo, amigo, y eso que siguen diciendo por ahí los medios de que el océano no está investigado, por favor, es risible eso, como siempre lo he dicho. Vuelvo a decir, es el tiempo de despertar, de que no nos tomen el pelo. El ser humano no es tonto. El anclaje central sigue hablando de esta base submarina gigante. Dice: el anclaje central podría ser de más de 1000 pies de largo y más de 100 pies de diámetro. Las habitaciones serían obviamente grandes para acomodar a cientos de miembros de las tripulaciones. Ahora, él habla en su libro las posibles locaciones de bases. Unas de estas viene el libro y otras son de las que uno investigadores e informantes me han dicho. Posibles locaciones de las bases submarinas, y pongan atención: el Golfo Pérsico, el Golfo de México, que son de los más activos, Puerto Rico, Isla Andros en las Bahamas, Mar del Norte, Sudamérica enfrente de Argentina, los grandes lagos acá entre Michigan y Canadá y Illinois y todo eso, ¿verdad? La isla Santa Catalina, no se diga, que es la que es una por la cual hicieron estas bases submarinas, porque ahí es donde han tenido más avistamientos OSNIs.
y en las costas de California, casi toda la costa de California, cerca de Santa Bárbara, donde se cree que es según, porque ahí hay un caso muy bueno que un día lo voy a tocar aquí, el caso de Linda Porter. Linda Porter fue abducida por unos seres extraterrestres que la llevaban a una base submarina de esa zona. Ese es un caso fascinante, amigos. Eran unos seres extraterrestres, eran diferentes, pero en veces eran unos insectoides. Ella tuvo todo tipo de experiencias con seres diferentes, extraterrestres, pero un día hablaremos nomás de ese caso. Sí lo tengo, amigos, no se preocupen. Yo les hablaré de ese caso. A mí se me hace uno de los casos más interesantes de todo lo que tiene que ver con esto de personas que han sido abducidas por seres no humanos o seres extraterrestres. Como le digo, a ella la llevaban a unas zonas submarinas en las costas de California. Acá en Florida también hay, ha habido casos. Hay una persona, un cubano, me acuerdo que se llamaba José, no recuerdo el apellido. También a él lo levantaron en la calle, se lo llevaron y se lo llevaban a bases submarinas. Acuérdense que en Florida hay muchísimas bases submarinas, por si no saben, ya hablaremos de ese tema, bien, de Autec y de todo, bueno, todos esos temas. Y yo fui a investigar precisamente todo lo que es el Golfo de México, desde Alabama hasta preguntando donde quiera que llegábamos. Yo andaba a vacaciones, pero realmente iba y me acercaba con los pescadores y les preguntaba, les hacía preguntas acerca de avistamientos, y no hubo uno que no me diera un caso de avistamiento, pero yo ahorita les hablo de eso. Y bueno, sigamos con esto, donde se cree que según, bueno, ya dije eso, que llevaban a Linda Porter. También Alicia, esta informante me comentó en una conversación que tuvimos hace poco que había una base que estaba enfrente de la costa cerca de San Francisco, bajo o cerca del puente Golden Gate. Parece que me dijo que era abajo del Golden Gate y que se conocía como una bodega de armas, pero en realidad era una base submarina, y que también allí había un portal, y que esa base estaba en manos de seres benévolos por mucho tiempo, pero desgraciadamente cayó a manos de la Cábala. No hace mucho, por cierto, no hace mucho que cayó en manos de la Cábala. Eso quiere decir que no solo los militares tienen bases submarinas, amigo, por eso les digo, sino que hay seres no humanos, tanto benévolos como negativos, que tienen sus bases submarinas. Y las tienen realmente. Ya hablaremos de muchos casos donde se han topado con este tipo de bases, pero más adelante. Eso quiere decir que no solo los militares tienen las bases submarinas, también extraterrestres. Les hablaré de unas experiencias importantes de submarinos rusos que se encontraron con OVNIs más adelante. Ahora vamos a hablar de las bases subterráneas. Hay instalaciones subterráneas conocidas como la base militar subterránea sueca en Musko, que es una gran base naval construida debajo de una montaña. Fíjense, el hospital solo cuenta con 1000 camas, ya se imaginan cómo debe estar esa base. Los ingenieros dicen que tuvieron que destruir 1.500.000 metros cúbicos de roca sólida con el fin de construir esa base. ¿Te imaginas la tecnología que tenemos, amigo? El doctor Sauder cuenta una historia y decía que se le acercó un hombre que había sido miembro uniformado de la Marina de los Estados Unidos, y dice, charlamos un rato, y cuando mencionó que había pasado un tiempo en China Lake, dice, mis oídos se me agudizaron y le empezó a hacer preguntas. Dice, le pregunté si había una instalación subterránea en China Lake, y dijo que de hecho existe una y que es impresionantemente grande y profunda. Le siguió preguntando el doctor y le dijo si había estado en ella, y él dijo que sí, pero a niveles no muy a niveles altos, no muy profundos. Y le preguntó como qué profundidad cree que tenía, y él lo miró muy seriamente, no quiso hablar primero, pero luego se le acercó y con voz baja le dijo, está como de 1 milla de profundidad. Wow, dice. Y entonces el doctor le volvió a preguntar,
le dijo que sabía lo que contenían en esa base subterránea, por qué la tenían ahí. Entonces se le volvió a acercar y le respondió en voz baja y le dijo, armas. ¿Pero de qué tipo de armas? Le dijo. Dice, le respondió y ahora más tranquilo, o sea, más despacio le dice, no te imaginas, las armas más poderosas, pero mucho más poderosas que las armas nucleares. Y ahí terminó la conversación. Hay documentos disponibles que exponen un profundo centro de mando subterráneo que iba a ser construido debajo de Washington, D.C. y en China Lake, California, durante la Guerra Fría. De eso sí, pero no son los mismos. Pero volviendo a lo de las bases submarinas, ¿por qué tanto estadounidenses como rusos han invertido mucho en este tipo de tecnologías? Y es lo que les vengo estando diciendo. En documentos recientes que contienen informes que detallan la era soviética con muchos casos de posibles encuentros con ovnis, se cree que este tipo de avistamientos fue lo que provocó la construcción de bases submarinas por parte de los rusos y estadounidenses. Miren, les voy a platicar mi investigación. Cuando yo he ido a las costas de Florida, hay un lugar que es bien caliente, está entre Panama City Beach o Panama City, porque es la ciudad Panama City y luego está Panama City Beach. Bueno, todo eso hasta Alabama o hasta Pensacola, donde está la base naval, porque hay una base naval muy grande que está en la frontera entre el estado de Alabama y Florida. Bueno, ahí hay un montón de avistamientos OVNI. Bueno, ¿quién no recuerda lo de Gold Bridge en los 90s? Ahí te acercas con los pescadores cuando llegan, que van a vender su pescado, que lo están cortando ahí. Cuando vayan es interesante hablar con esa gente, la gente que me está oyendo y que sea de aquí Estados Unidos, acérquese y verán que les platicarán unas historias fascinantes. Recuerdo una persona que me platicó que ellos se meten al fondo, están pescando, muchas veces de ahí se van a Panama City, de Pensacola o a Destin, o a todos esos lugares, y dice que una vez dentro del mar, dice que vio parecía un submarino, pero para nada era un submarino, era simplemente un puro, pero gigante, y era fosforescente. Dicen, no estaba drogado ni nada, estaba trabajando, y iba en mi bote, o sea, en su barco pesquero, y dice que lo vieron y que se acercaron y que casi iba rozando, venía hacia ellos, pero pasó por un lado, y que era fosforescente, era como un verde fosforescente, inclusive el agua se miraba fosforescente. Dice que se fue y pasó una velocidad más o menos, pero luego agarró otra velocidad y salió al aire, pero lo raro es que no aventaba agua, o sea, de cuenta como salió. Después otro pescador me contó que él vio uno de este tipo objeto que para mí para mí, ¿verdad? Nomás es lo que mi teoría, que pienso que unos son del programa espacial secreto y unos sí son extraterrestres, pero el programa espacial secreto también tiene ese tipo de naves que son largas y como cigarros. Dice que entró, pero al chocar con el agua no aventó agua a los lados, entró de cuenta como cuando hay unas naves que van directamente a la montaña y haz de cuenta que la montaña se los traga, o el volcán, porque a mí me ha tocado estar en el volcán y parece ser que va a chocar con el volcán y como que el volcán se los traga. Y bueno, es lo mismo que más o menos vio este señor, que era grandísimo, dice que vio que parecía que iba cayendo a tierra y dice que, al agua, pero dice que estaba cerca su barco y él se asustó porque pensó que con la ola que iba a levantar, por lo grande que estaba, le iba a pasar algo a su tripulación. Y nada, dice que entró al agua y no levantó nada de agua. Nada. De cuenta que se lo tragó nomás así. Fue bien extraño. Bueno, ese tipo de historias las oyes cuando te acercas y bueno, sin tratar de ser grosero, saben que muchos de los pescadores pues toman, ¿verdad? Toman. Llega uno y ahí venden cerveza, donde llegan ellos venden cerveza. Hay muchos puestos de cerveza. Bueno, donde yo platiqué fue en Destin este año, que estaba con mi familia. Entonces yo
yo dejé a mi familia, ellos estaban ahí viendo y estábamos esperando para salir al mar, entonces yo me fui a acercar con ellos, estaba viendo los pescados que traen y todo. Y traía eso en la idea porque antes ya había platicado con unos cuando estaba en Panama City, pero esta vez estaba en Destin y le pregunté y él fue el que me platicó eso. Tú sabes, te acercas, le ofreces una cerveza, él va a aceptar seguro, está el calorón, cansado y todo, y tomando te empiezan a platicar ese tipo de cosas importantes, inclusive también la mayoría de ellos tienen informes. Creo que ese lugar en el Golfo de México, por lo que yo sé, al menos parece, eso fue lo que me dijo Alicia, que eran unos lugares con más avistamientos de OVNIs, inclusive de los más calientes que hay en el mundo. En América creo que es ese Puerto Rico, la isla Catalina, todo lo que le digo es el Golfo de México, y en el sur, enfrente de Argentina, es un lugar donde hay muchos avistamientos. Bueno, esos son los lugares donde les digo. Bueno, esas son mis experiencias respecto a OVNIs de personas. Yo no he visto realmente nunca uno. Bueno, nunca me he metido al mar así para quedarme días en el mar a investigar, nunca he ido. Como le digo, nomás he ido a la costa y es todo, a platicar con los pescadores, que es importante también, porque es persona que realmente no cree ni en los ovnis, es persona que realmente nomás te platica lo que ve, pero sinceramente lo que es Gold Breeze, Pensacola, Destin, Panama City, todo ese lugar que es un freeway que dice el 98, va por la orilla del mar y vas viendo. La gente ha tenido muchos avistamientos de ovnis, porque salen del mar. Y ustedes pueden buscar aquí Golf Breeze aquí en internet, si se van a topar de que aunque a esa persona, a ese abogado que sacó esas fotografías de esos ovnis, de esa zona caliente que se llama Golf Breeze, que en el 90 hubo muchos avistamientos, trataron de difamarlo. MUFON al último dio el veredicto de que las fotografías que este hombre presentó eran reales. Unas personas fueron a difamarlo, que inclusive eran de MUFON. Eso tener mucho cuidado, porque en MUFON también hay gente involucrada ahí que no debe ser bienvenida, porque traen su agenda también. Entonces, cuando se dieron cuenta los verdaderos investigadores y hablaron con esta gente y volvieron a revisar todo el contenido de la investigación, y resultó que este hombre nunca mintió y ya lo habían difamado, e inclusive lo difamaron muy feo, pero sinceramente este hombre había sacado fotografías bien importantes, claras y con Polaroid, o sea, de las mejores que yo he visto, la mera verdad. Y bueno, ahora sí me voy a pasar con oficiales de la Marina Rusa, que ellos tuvieron encuentros con OVNIs, ya verán. Por ejemplo, el exoficial de la Marina Rusa, Vladimir Ashasha, cree que estos documentos desclasificados son de gran valor, hablando de los documentos desclasificados rusos que les dije antes. Uno de los casos más interesantes que examinó es donde un submarino nuclear, en una misión de combate en el Pacífico Sur, durante una operación de rutina, el submarino detectó 6 objetos desconocidos que se desplazaban en formación a velocidades superiores a los 230 nudos. Estamos hablando como de 265 millas por hora en el agua, se imaginan. En comparación con la velocidad máxima de un submarino ruso, que en aquel tiempo decía que el más rápido era el K-222, que solo podía alcanzar 44 nudos, 55 millas por hora. Estamos hablando de unos objetos que vio en el agua que iban a una velocidad de 265 millas por hora. Y el submarino más veloz que tenían era que podía correr solo 55 millas por hora. Hay mucha diferencia realmente. Seguía él, el radar del submarino determinaba que los objetos se dirigían directamente al submarino, por lo que el capitán dio la orden de salir a la superficie. Los ovnis siguieron hasta la superficie y luego increíblemente salieron volando. Como les dije, como lo platicaron también los pescadores de aquí del Golfo de México, en la costa entre Alabama y Florida. Casos similares se han reportado también en la región del Triángulo de las Bermudas, y para allá voy. Esto es el lugar que le digo. Bueno, este está allá en Puerto Rico y Bahamas. Y bueno, ahí también hubo unos incidentes por parte de los rusos,
Dice que lo que recuerda al comandante del submarino retirado Yuri Beketov decía que a bordo los instrumentos a menudo no funcionaban correctamente, lo que indicaba una fuerte presencia de interferencia. Muchos creíamos que era una clara señal de la presencia de los ovnis, comentaba el comandante Beketov. Y eso también me lo platicó esta persona que se les acercó mucho este tubo gigante, o este cigarro gigante también. Les falló todo, la luz se fue todo y luego volvió otra vez. Bueno, continúa el comandante Beketov. Dice que ellos ya presentían la presencia de estos ovnis. Ellos sabían, amigos, que los ovnis eran reales. Porque muchos no saben, pero realmente desde hace muchísimos años, el hablar de ovnis y todo eso en lo militar, entre ellos, es normal. Continúa comentando en varias ocasiones, los instrumentos dieron lectura de objetos submarinos que se movían a una velocidad también de 230 nudos y 264 millas por hora. Y continúa este comandante, dice, ese exceso de velocidad, amigo, es un desafío incluso en la superficie, pero la resistencia al agua es mucho mayor. Era como si estos objetos desafiaran las leyes de la física. Solo había una explicación, y decía, sea lo que sea, esas criaturas que construyeron eso nos superan en desarrollo tecnológico. Tanto los ovnis como los ovnis, también eso es importante, amigo, parece concentrarse siempre donde hay mucha actividad militar, lo que indica que están muy interesados en el arsenal militar de la humanidad. En Nautec, esta que está acá en Andros, en las Bahamas, es llamada el Área 51 submarina. Allí hay muchísimos testimonios de personas, inclusive gente que trabajó ahí mismo en Nautec, hablando de cómo llegaban estos ovnis cerca de ahí y llegaron a ver a los seres que estaban dentro de ellos. Como que estaban vigilando, estaban viendo qué era lo que hacían estos militares bajo el agua, porque ahí tienen una base militar submarina muy grande en Nautec, que es bien, vaya, es muy confidencial, casi no se habla de ella, es realmente ultra top secret lo que está pasando ahí, pero ya han hablado gente de que han visto seres no humanos bajo el agua ahí, muchos testimonios. Bueno, y hay la última zona que voy a hablar, porque bueno, esto tiene que seguir mucho más, pero esto lo quiero hablar con una informante llamada Alicia. Es sobre una zona con una actividad muy alta de avistamientos ovnis, y que se cree que hay una base muy extensa en esa zona, o en esas zonas, porque son varias. Hablo de la zona que hay entre la isla de Puerto Rico, Santo Tomás, San Croix, en la cadena de las Indias Occidentales, en el hemisferio americano. Como le digo, aunque Alicia me dio algo de información sobre esta zona, en realidad no profundicé mucho en el tema, por eso quiero tocar este tema con ella aparte, hacerle preguntas sobre este tema nomás. Espero que acepte. Es importante que la gente tenga información, que nos hable un poquito más sobre el yunque, lo que está pasando en Puerto Rico. Puerto Rico es una zona muy importante para los militares, para la cábala, no se imagina, es una de las zonas más importantes de América. Igual que las Bahamas, igual que Santa Catalina y no se diga el Golfo de México, pero Puerto Rico es algo especial. Bueno, amigos, pero bueno, ya seguiremos en otro otro programa. Me alargué mucho, disculpen. Yo sé que es mucho, hago mis videos largos, pero no puedo dejarlos así como la mitad. Cuando toco un tema y lo explico, yo trato de acabar, o no acabar, sino tratar de que lo más que pueda con ustedes, darles a entender de que hay cosas que hay que saber, y toda esta información no la ven en otros canales. Esta información es para el público hispanoparlante, que es lo que a mí más me importa, que le llegue a todo mundo este tipo, de que se olviden de todo lo que nos platica, que de perdido los ponga a recapacitar un poquito este tipo de información. No trato que me crean, para nada, pero sí trato de perdido causar un poco a lo mejor sí, a lo mejor no.
quién sabe, a lo mejor este señor loco tiene razón, o así sucesivamente. Pero créanme lo que toda esta información es para ustedes y no más para ustedes. Yo creo que es tiempo de ir despertando de que realmente, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, nos han escondido muchas cosas a nosotros, a los humanos comunes como tú y como yo. Y estamos hartos, estamos hartos. ¿Y saben qué? La Tierra también está harta, ya no aguanta, ya no aguanta. Los océanos ya se le está acabando el oxígeno realmente. Perdonen si digo algo estúpido, pero realmente es que hay tanto mugrero en los océanos. Nunca hablan de esta isla llena de botellas de plástico. Nadie habla, es grandísima. Nadie habla de todo el petróleo tirado en todos los océanos. Nadie habla de la contaminación, de todo eso. Realmente estamos matando nuestra madre tierra, la estamos matando. Entonces, por eso les digo, es tiempo, ya estamos cambiando, créanmelo, ya empezamos a cambiar. Todo esto que se viene hablando y todo esto que se está sacando es como una pequeña revolución con guante blanco. No vamos a ir a las armas, vamos a despertar. La conciencia se va a abrir, vamos a hacer una civilización inteligente. Vamos para allá, estoy seguro, porque créanmelo que la casa nos espera, y la casa de nosotros, créanmelo, que no está aquí, está en el espacio. Así que nos vemos en el siguiente video y con el siguiente tema. Vienen dos entrevistas, las siguientes entrevistas con el sargento Dan McBollen y con Alicia, el siguiente de este video. Hasta muy pronto, abrazos para todos ustedes y bueno, compartan el material. Hasta muy pronto. Masivo. Se sabe de la existencia de instalaciones subterráneas secretas con fines militares. Eso se supo hace mucho tiempo, desde los tiempos de los nazis, que usaban ese tipo de bases para esconder su sofisticada tecnología antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense cómo está esto. Hasta el 2013, la CIA, el gobierno americano, admitió la existencia del Área 51, que de hecho existe, a pesar de décadas de negación. Yo recordaba antes que muchos creían que era una leyenda urbana. Nada más imagínense, siempre hay ese tipo de personas y eran investigadores, Y bueno, por décadas fue una negación oficial por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que nos da a entender es que hay una gran cantidad de proyectos, amigos, y programas llevándose a cabo ahorita mismo. Estoy seguro de que, como decía Ben Richard, por allá en 1995, que ya, no me acuerdo si fue el 85 o 95, pero fue en esos años, cuando dijo que ya teníamos la tecnología para llevar a E.T. a su casa. Ya se imaginarán. Y él no era cualquier persona, Él era el director de la Lockheed. Así que se imaginan. Pero vamos a continuar con esto. La verdad es que por muchos informantes que han cumplido ahora su contrato de confidencialidad, y creo que muchos de ellos ya con avanzada edad, quieren compartir con nosotros algo de lo mucho que vieron en su vida dentro de esos programas y proyectos ultra secretos, y que creen que... Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información. En esta ocasión les traigo un video titulado El Imperio Oculto. Y es algo de lo cual nunca van a ver, bueno, es mucho de lo que se habla en este canal que no ven en los medios de comunicación. Pero este tema es importante, amigos, porque muchas veces vemos en documentales, en diferentes tipos de inclusive noticieros, programas, de que el hombre ha conquistado mucho el espacio y que nuestros océanos están ahí, que no los hemos investigado como debiera de ser. Cuando eso es una gran mentira. Nosotros, así como el ser humano, como ha hecho muchas cosas en el espacio, se han hecho abajo en el mar, en los océanos, desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo.
pero eso siempre ha estado bien callado. Hay una élite, o inclusive, bueno, no nomás ellos, muchas agencias militares, como la rusa, la americana sobre todo, por mucho tiempo han estado trabajando en nuestros océanos, en las profundidades de nuestros océanos. ¿Por qué? Porque desde los 50 y 40, inclusive, bueno, en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial han tenido muchísimas experiencias, porque hay admirantes que han salido a hablar y claro, también que se han encontrado con algunas bases submarinas que son de gente no humana, o vaya, seres no humanos, perdón. Es por lo cual que el ejército o los militares o los países o los gobiernos que están a cargo de todo no se iban a quedar atrás. Ellos también tenían que ver qué es lo que estaba pasando en las profundidades del océano. Creo que muchas veces los medios de comunicación tratan de ver de que estamos un poquito, vaya, atrasados, yo creo, o es que realmente no les gusta compartir este tipo de información, o como siempre lo he pensado, están manipulados para hablar de lo que el público quiere oír. Las cosas que una pequeña élite solo puede saber, esas no las tocan por lo general. Pero vamos directamente a este resumen que les traigo: bases submarinas, bases subterráneas y túneles muy profundos. Se sorprenderán lo que tenemos y lo que otros no humanos también tienen. Vamos. El imperio oculto, bases subterráneas, bases bajo el mar y sistemas de túneles. Esto que vamos a hablar, amigos, ahora ya no está tan bien clasificado, bueno, unas cosas, porque ya, como ya dije antes, investigadores han recuperado algunos documentos que habían estado en secreto, pero lo malo es que sigue el silencio, de que esto nunca lo vas a ver que se discuta o se hable del tema, o que se hable sobre ello en los noticieros, mucho menos en los medios de comunicación, que fueron robados, porque muchos de ellos así lo piensan, que fueron robados a nosotros los ciudadanos, porque realmente al final éramos los que pagábamos todos los proyectos negros, con nuestros impuestos. Y bueno, nomás falta recordar también las noticias de escándalos y corrupción que hubo por muchos años, como los miles de millones perdidos por programas de HUD, un programa que era para ayudar a los ciudadanos de este país, de Estados Unidos, a conseguir la vivienda a muy buen precio. Y casi nada de interés con la ayuda del gobierno federal, y realmente era una ayuda increíble, y se sabe que se extraviaron millones y millones de dólares, por no decir billones. Nunca se supo dónde fueron a dar. Inclusive una de las personas que investigó ese fraude le fue muy mal, como que alguien no quería que se metiera muy a fondo. Al contrario, ellas al final la acusaron a ella cuando ella estaba investigando a dónde se había ido todo ese dinero. Y recordemos también los billones de dólares perdidos de la Native American Trust Fund. No nos olvidemos también de ese desorbitante cantidad de billones de dólares extraviados, de la que el señor Donald Rumsfeld salió a hablar, que no sabía ni siquiera dónde estaban esos billones de dólares cuando él era secretario de Defensa de los Estados Unidos, allá en el 2001. Y vaya, justo antes del atentado de las Torres Gemelas y del Pentágono, en aquella fatídica fecha del 11 de septiembre de ese mismo año. ¿Recuerdan que salió a hablar que se habían perdido mucho dinero? Y miren qué casualidad que uno dice que inclusive la Unión Soviética o Rusia ahora desclasificó muchos documentos, y ahí salieron muchísimos informes de almirantes haber tenido encuentros cercanos con OSNIs, objetos sumergibles no identificados, y están por todos lados del mundo. Aquí les voy a hablar yo de unos en este resumen que les traigo. Vamos a hablar del Dr. Sauder. Él en el 2002 fue el primero que habló de este tema, porque él recuperó unos diseños de bases que se estaban construyendo alrededor de los Estados Unidos, en el Golfo de México y en varios lugares del mundo. Pero bueno, no quiero adelantar mucho para decírselos en el resumen, pero es importante que no nos dejemos engañar,
El océano, los océanos han estado bien investigados por los últimos tiempos, inclusive por el programa espacial secreto también. No crean, así como se ha investigado el interior de la Tierra, se ha investigado el interior del océano, pero lo que pasa es que de esas cosas ustedes van a ver, no se habla mucho. Inclusive de lo que vamos a hablar ahora, de las bases subterráneas y sobre todo de las bases submarinas, hasta hace poco han salido documentos porque investigadores han ido a recuperar algo de documentos que ya se podían desclasificar, y nos hemos dado cuenta de que realmente se ha trabajado en el océano desde hace muchísimos años. Estoy hablando de mínimo 45 años. A lo mejor desde antes ya se viene trabajando en bases muy profundas, habitadas o tripuladas, como se puede decir, por seres humanos.